Sé la diferencia entre el error de un cazador y la precisión de un francotirador. Pasé 12 años en las fuerzas especiales calculando la velocidad del viento y las tasas de caída para quitar vidas a 1,5 kilómetros de distancia. Así que, cuando el sheriff se paró en mi porche y me dijo que un multimillonario le había metido accidentalmente una bala de alto calibre en el corazón a mi esposa porque pensó que era un ciervo, no lloré. Me quedé helado. Eso no fue un accidente. Fue una baja confirmada. Dale me gusta. Suscríbete para más historias de traición y comenta tu ciudad o país. Era un martes, el tipo de martes que parece que se va a alargar para siempre hasta que seas viejo y canoso. Estaba en el garaje trabajando en el motor de mi vieja camioneta. Grasa en las manos, el olor a aceite y gasolina en el aire. Era la vida que Teresa y yo habíamos construido. Tranquila, sencilla, lejos de la arena y el ruido de mis despliegues pasados. Había guardado mi rifle en una caja fuerte y la había cerrado con llave el día que me casé con ella. Le prometí que había terminado con la violencia. Le prometí que ahora solo era Mateo, no sargento, no un arma. Entonces una patrulla entró en el camino de entrada. Sin sirena, solo el crujido de la grava bajo los neumáticos pesados. Me limpié las manos en un trapo, viendo al sheriff Garza salir. Nos conocíamos. Los pueblos pequeños son así. Pero Garza no me miraba a los ojos. Se ajustaba el cinturón constantemente, mirando al suelo, luego al cielo. A cualquier lugar menos a mí. Esa es la primera señal de un hombre que carga un peso. Es demasiado débil para sostenerlo. Mateo, dijo. Su voz era débil. Necesitamos hablar. No me moví. Mi pulso ni siquiera se aceleró. El entrenamiento toma el control en momentos como este. Evalúas la amenaza. Inspeccionas el perímetro. Pero la amenaza no era física. Era emocional. Y yo no tenía armadura para eso. ¿Dónde está ella?, pregunté. No pregunté qué pasó. Solo necesitaba la ubicación. Hubo un accidente cerca de la Sierra Norte, dijo Garza, finalmente levantando la vista. Sus ojos estaban llorosos. Cerca de la finca de Víctor. Teresa estaba de excursión. Víctor estaba cazando. Dice que vio movimiento en la maleza. Pensó que era un venado. El mundo dejó de girar. Los pájaros se callaron. El viento se detuvo. Le disparó. Mi voz sonaba como si viniera de otra persona. Un extraño parado a 1,5 metros de distancia. No sobrevivió. Mateo, lo siento mucho. No caí de rodillas. No grité. Simplemente me di la vuelta, entré en el garaje y recogí la llave inglesa que había estado usando. La apreté hasta que mis nudillos se pusieron blancos, sintiendo el frío acero morder mi palma. El dolor era lo único que me decía que todavía estaba vivo. ¿Teresa? Mi Teresa. La mujer que plantaba margaritas en las jardineras de las ventanas porque decía que el mundo necesitaba más cosas suaves. La mujer que me sacó de la oscuridad después de mi última misión. Se había ido. Porque un multimillonario jugaba al soldado en el bosque. ¿Dónde está ella?, pregunté de nuevo. En el Hospital General del Estado. Garza dijo, Mateo, escúchame. La gente de Víctor ya está allí. No vayas a destrozar el lugar. Es un desastre. Pasé a su lado hacia mi camioneta. No voy a destrozar nada, Garza. Voy a identificar a mi esposa. El viaje al hospital fue un borrón de autopista gris y rabia roja. Mi mente seguía intentando rechazar la información. Teresa no hacía senderismo cerca de la Sierra Norte. Odiaba ese lado del valle. Era empinado, rocoso y propiedad exclusiva de Víctor, un magnate de la tecnología que trataba nuestro pueblo como su patio de recreo personal. Tenía vallas de 2,5 metros de altura, letreros que advertían de acciones legales. Teresa era una seguidora de las reglas. No traspasaría propiedad privada. Nada de esto cuadraba. Y cuando las cosas no cuadran, te falta información. Me detuve en la entrada de urgencias y estacioné la camioneta de golpe.
Antes de que pudiera llegar a las puertas corredizas, 2 hombres con trajes oscuros se interpusieron en mi camino. No eran policías. Eran seguridad privada. Auriculares, chaquetas abultadas, la postura de hombres a los que se les paga para intimidar. Señor, esta área está restringida en este momento, dijo uno de ellos. Puso una mano delante. Miré su mano, luego su cara. Soy Mateo. Mi esposa está adentro. ¿Entendemos, señor Mateo? El segundo traje dijo, el equipo legal del señor Víctor está adentro hablando con los médicos. Quieren asegurarse de que todo se maneje con el máximo respeto antes de que la vea. Respeto. Me metí en su espacio personal. Olía colonia, cara y a miedo. Tienes 3 segundos para moverte o te quitaré. Y no usaré mis manos. Dejé salir al soldado. Solo un poco, lo suficiente para que vieran la mirada en mis ojos que dice que he hecho cosas en cuartos oscuros que ellos solo ven en las películas. Se movieron. Entré por las puertas. El pasillo del hospital estaba silencioso, demasiado silencioso. Las enfermeras susurraban en corrillos. Y allí, de pie fuera de la sala de trauma, había una falange de abogados, trajes que costaban más que mi casa. Y en medio de ellos estaba sentado Víctor. No parecía un hombre que acababa de matar accidentalmente a una mujer. Parecía un hombre molesto porque su tarde había sido interrumpida. Estaba escribiendo en su teléfono. Cuando me vio, se levantó. Era alto, pulcro, con manos suaves que nunca habían trabajado un día en su vida. Mateo, dijo. No ofreció la mano. Esto es una tragedia. Un terrible, terrible accidente. El sol me daba en los ojos. La maleza era espesa. Ya he hablado con el jefe de policía. Estamos preparados para encargarnos de todos los arreglos, el funeral, el entierro, todo. No tendrás que gastar un centavo. Estaba hablando de dinero. El cuerpo de mi esposa se estaba enfriando en la habitación de al lado, y él estaba hablando de su chequera. Caminé directamente hacia él. Los abogados se tensaron, listos para intervenir. Le disparaste, dije. Mi voz era un gruñido bajo. Fue un error, dijo Víctor, su rostro adoptando una practicada máscara de simpatía. La confundí con una presa. Soy un cazador experto. Usualmente, esto nunca ha sucedido. Cazador experto, repetí. Pasé a su lado y abrí la puerta de la sala de trauma. El aire adentro era frío, antiséptico. Bajo una sábana blanca yacía la forma de mi mundo entero. Me acerqué. Sentía las piernas pesadas, como si estuviera caminando por el barro. Retiré la sábana. Teresa parecía estar durmiendo. Su rostro estaba pálido, intacto. Pero su pecho, la sábana estaba empapada de rojo. He visto heridas de bala, cientos de ellas. Sé lo que hace una bala de caza. Desgarra. Destruye. Miré más de cerca la herida de entrada. Estaba en el centro de la masa. Justo en el centro. Un cazador en pánico, disparando a la maleza a un objetivo en movimiento, golpea el hombro, el estómago, la pierna. No golpean el centro exacto del corazón a menos que estén apuntando a él. Y entonces lo vi, un moretón en su muñeca, tenue, morado, con forma de dedos. No solo había estado caminando. Alguien la había agarrado. Le cubrí la cara suavemente, mi mano temblando por primera vez. Le besé la frente. Ya estaba fría. Te tengo, nena, susurré. Te tengo. Salí de nuevo al pasillo. Víctor todavía estaba allí, mirando su reloj. ¿La viste?, preguntó Víctor. Deberíamos empezar con el papeleo. Mi equipo tiene preparado un acuerdo de confidencialidad. Solo es un procedimiento estándar para la liberación del acuerdo. No quiero tu dinero, dije. El pasillo se quedó en silencio. Víctor parecía confundido, como si estuviera hablando un idioma extranjero. Disculpa. Son 100 millones de pesos, Mateo, por tu dolor y sufrimiento. No quiero tu dinero, dije de nuevo, acercándome. Y no creo tu historia.
Los ojos de Víctor se entrecerraron. La máscara se deslizó por un segundo. Vi al depredador debajo. La arrogancia. Ten cuidado, Mateo. Los accidentes ocurren. Eres un mecánico. Arreglas camionetas. No intentes arreglar esto. Solo te romperás a ti mismo. Se volvió hacia sus abogados. Vámonos. El sheriff está esperando mi declaración. Salieron del pasillo como una marea oscura, dejándome solo bajo el resplandor fluorescente. Yo no era un mecánico. No realmente. Eso era solo lo que hacía para olvidar. Pero al ver sus espaldas retirarse, me di cuenta de que ya no podía ser un mecánico. Volví a la habitación con mi esposa. Necesitaba ver una cosa más. Revisé sus zapatos. Si hubiera estado de excursión en la Sierra Norte, sus botas estarían cubiertas de arcilla roja. Es el único tipo de suelo que hay allí arriba. Levanté la sábana al pie de la cama. Sus botas de montaña estaban limpias, perfectamente limpias. No había caminado hasta la sierra. La habían llevado allí. La rabia que me llenó entonces no fue la ira caliente y explosiva de un esposo. Fue la resolución fría y calculada de un soldado detrás de las líneas enemigas. Víctor pensó que le había disparado a un ciervo. Pensó que le había pagado a un viudo afligido. No sabía que acababa de activar una célula durmiente. Saqué mi teléfono y marqué el único número que no había llamado en 6 años. El número del antiguo equipo. Soy Mateo, dije cuando la línea se abrió. Necesito un barrido satelital de la Sierra Norte. Marca de tiempo 14:00 horas de hoy. ¿Mateo? La voz al otro lado se quebró. Has estado desconectado mucho tiempo. ¿Está todo bien? Miré las botas limpias de mi esposa. No, dije. Estoy de caza. Dicen que el duelo viene en oleadas, pero eso es mentira. El duelo es una corriente de resaca. Te arrastra hacia abajo y te mantiene allí hasta que te arden los pulmones. Me senté en el sillón favorito de Teresa, mirando la puerta principal, esperando que entrara y me dijera que todo esto era una broma de mal gusto. La casa estaba demasiado silenciosa. El tipo de silencio que resuena en tus oídos. Pero el silencio no duró. Fue roto por el sonido de un motor caro ronroneando en mi entrada. No me levanté de inmediato. Observé por la ventana como un sedán negro, pulido hasta brillar como un espejo, se estacionaba junto a mi camioneta oxidada. Un hombre con un traje de carbón salió. No era Víctor. Era más joven, más afilado, un tiburón en cuero italiano. Abrí la puerta antes de que pudiera tocar. Señor Mateo, dijo, sosteniendo un maletín de cuero como un escudo. Mi nombre es Julián. Represento al Consejo Legal de Víctor. ¿Puedo pasar? No, dije. Bloqueé la entrada. Mi casa era un santuario. No iba a dejar que el enemigo entrara en el perímetro. Julián no parpadeó. Estaba acostumbrado a que la gente lo odiara. Era parte de la descripción del trabajo. Entiendo su hostilidad. De verdad, pero el señor Víctor está devastado por el accidente. Quiere asegurarse de que usted esté atendido durante esta transición. Sacó un sobre grueso de color crema de su bolsillo de la chaqueta. Tenía mi nombre en una caligrafía elegante. Parecía una invitación de boda. ¿Qué es eso?, pregunté, aunque ya lo sabía. Es un gesto, dijo Julián, su voz suave como el aceite. Asistencia compasiva. Víctor sabe que usted depende de un solo ingreso. Sabe que los costos del funeral son altos. Quiere aliviar esa carga. Extendió el sobre. No lo tomé. Ábrelo, dije. Julián dudó, luego deslizó un dedo bien cuidado bajo la solapa. Sacó un cheque y lo sostuvo en alto. Vi los números. 40 millones de pesos para un mecánico en un pueblo pequeño. Eso era dinero de lotería. Era dinero para renunciar a tu trabajo y mudarte a una isla. Hay una pequeña condición adjunta, dijo Julián suavemente, viéndome mirar los números. Sacó un documento de su maletín. Un acuerdo de confidencialidad estándar.
Simplemente establece que usted reconoce que esto fue un trágico accidente de caza y que acepta no seguir con más litigios ni hablar con la prensa. Permite que todos sanen. Miré el cheque. Luego miré el documento. ¿Sanar?, pregunté en voz baja. ¿Crees que esto se trata de sanar? Se trata de cerrar un capítulo. Mateo, Víctor es un hombre poderoso. Un juicio público arrastraría el nombre de Teresa por el fango. Tomaría años. Te arruinarías luchando contra él. Esto es dignidad. Me reí. Fue un sonido seco y roto. ¿Dignidad? Estás comprando mi silencio. Estás comprando la vida de mi esposa por el precio de uno de sus autos deportivos. Son 40 millones de pesos, insistió Julián, perdiendo un poco la paciencia. Acepta la victoria, Mateo. No dejes que el orgullo arruine tu futuro. Extendí la mano y tomé el cheque. Julián se relajó, una pequeña sonrisa de suficiencia se dibujó en sus labios. Pensó que me tenía. Pensó que todos tenían un precio. Miré la firma. Víctor Sterling. Incluso su firma era arrogante. Letras grandes y en bucle que ocupaban demasiado espacio. Lenta, deliberadamente, rompí el cheque por la mitad. El sonido fue fuerte en el aire silencioso de la mañana. Julián sonrió y se desvaneció. Eso es un error. Lo rompí una y otra vez hasta que los 40 millones de pesos fueron solo confeti azul y blanco en mi mano. Dejé que los pedazos cayeran al sucio suelo del porche, justo sobre sus zapatos pulidos. Dile a tu jefe, dije, mi voz bajando a ese registro peligroso que no había usado desde mis misiones en el extranjero. Que no puede comprar su salida del infierno. Teresa no era un ciervo, y yo no soy una prostituta. Julián retrocedió, ajustándose la corbata nerviosamente. Te estás haciendo enemigo de un hombre que es dueño de este estado. Mateo, el sheriff, el juez, el banco que tiene tu hipoteca. Todos le responden a él. Si rechazas esto, te enterrará. Que lo intente, dije. Pero dile una cosa de mi parte. ¿Qué?, espetó Julián. Dile que mantenga la cabeza gacha. Julián me miró fijamente, con el rostro pálido. Se dio la vuelta y marchó de regreso al sedán. Lo vi alejarse, levantando polvo. Miré el cheque roto esparcido en la madera. No era solo un insulto. Era una confirmación. Los hombres inocentes no ofrecen 40 millones de pesos el día después de un accidente de caza. Los hombres inocentes no llevan acuerdos de confidencialidad a un esposo afligido. Víctor tenía miedo. Estaba tratando de verter concreto sobre la verdad antes de que pudiera secarse. Volví adentro y caminé hacia la cocina. Necesitaba café. Necesitaba pensar. Pero al pasar por la ventana, vi algo brillar en la distancia. Me detuve. Me moví al lado de la cortina, mirando hacia afuera. A unos 275 metros por el camino, estacionada cerca de la línea de árboles, había una camioneta de servicio gris. Sin marcas, vidrios polarizados. No se había movido desde que llegó Julián. Agarré mis binoculares del mostrador. Ajusté el enfoque. Había un hombre en el asiento del conductor. No estaba mirando el camino. Estaba mirando a través de una lente de cámara, apuntando directamente a mi puerta principal. No solo estaban tratando de comprarme. Me estaban vigilando. Mi sangre se heló, luego hirvió. Pensaron que la intimidación funcionaría. Pensaron que solo era un mecánico que se desmoronaría bajo presión. Dejé los binoculares y caminé hacia el armario del pasillo. Aparté los abrigos y la vieja aspiradora hasta que llegué al panel trasero. Lo saqué. Detrás del panel de yeso había una pequeña caja ignífuga. Tecleé el código. Clic, adentro no había dinero. Estaba mi viejo equipo, un teléfono desechable, una grabadora y un disco duro. Solía guardar copias de seguridad de todo. Víctor quería una guerra. Quería tratar mi vida como una transacción comercial. Bien. Cerré la caja y susurré a la casa vacía. El negocio está abierto. 3 días después del funeral, el pueblo ya estaba siguiendo adelante.
Así son las tragedias en lugares como este. Son chismes durante una semana, luego historia. Pero Víctor no dejaba que se desvaneciera. Lo estaba marcando. Recibí la invitación por correo. Una tarjeta gruesa y texturizada con letras doradas en relieve. Gala anual de conservación de la Fundación Sterling, en amorosa memoria de Teresa Mateo. Estaba organizando una fiesta para mi esposa. Me quedé en mi cocina, agarrando la tarjeta hasta que los bordes se clavaron en mi piel. La mató el martes, intentó comprarme el miércoles, y ahora, el sábado, usaba su nombre para recaudar dinero para sus deducciones de impuestos. Era un nivel de enfermedad que no podía comprender. No debería haber ido. Debería haberme quedado en casa, limpiado mi rifle y planeado, pero necesitaba verlo. Necesitaba ver al enemigo en su hábitat natural. Me puse mi único traje. Era negro, simple, comprado para la boda de un amigo hace años. Se sentía apretado en los hombros. No me afeité. Quería verme exactamente como lo que era, un hombre caminando a través de una pesadilla. La gala se celebró en la cabaña principal de Víctor, una enorme fortaleza de madera y piedra que se encontraba al borde del mismo bosque donde murió Teresa. El camino de entrada estaba lleno de autos de lujo. Balas con chalecos rojos corrían de un lado a otro. Las risas se escuchaban a través de las puertas dobles abiertas. Pasé junto al equipo de seguridad. Reconocí al hombre del hospital, al que amenacé. Me vio, se tocó el auricular, pero se hizo a un lado. Sabían que no debían detener al viudo afligido en el memorial de su propia esposa. Sería mala publicidad. El interior de la cabaña era una catedral de la muerte. Esa es la única forma en que puedo describirlo. Las paredes estaban revestidas de cabezas. Alces, osos, leones. Ojos de cristal miraban desde todos los ángulos, congelados en sus últimos momentos de terror. El aire olía a perfume caro, a cuero viejo y a carne asada. La multitud se apartó mientras caminaba. Los susurros comenzaron de inmediato. Ese es él. Ese es el esposo. Pobre hombre. Se ve peligroso, ¿no? Los ignoré. Mis ojos estaban fijos en el escenario al otro lado del gran salón. Víctor estaba allí, sosteniendo un micrófono, bañándose en el centro de atención. Llevaba un smoking que le quedaba perfecto. Parecía de la realeza. Teresa era una amante de la naturaleza, decía Víctor, su voz llena de una emoción practicada. Ella entendía el delicado equilibrio de la vida salvaje. Es una tragedia que nos fuera arrebatada por la misma naturaleza que adoraba. Pero esta noche, nos aseguramos de que su espíritu viva. Sentí la bilis subir por mi garganta. Estaba reescribiendo la historia en tiempo real. Se estaba convirtiendo en el guardián de su memoria. Para honrarla, continuó Víctor, señalando un gran caballete cubierto con un paño de terciopelo detrás de él. He encargado una adición permanente a la galería de la cabaña, para que siempre sea parte de esta finca. Agarró la tela. La sala quedó en silencio. Di un paso adelante, empujando al alcalde y a su esposa. Necesitaba ver esto. Víctor bajó la tela. El aliento se me escapó de los pulmones. Era una fotografía de Teresa, una hermosa toma espontánea que nunca había visto antes. Se estaba riendo, mirando por encima del hombro, la luz del sol atrapando su cabello. Era vibrante y llena de vida. Pero fue donde la colocó lo que hizo que se me helara la sangre. El caballete no estaba solo. Estaba posicionado en la pared principal, directamente entre la cabeza montada de un enorme oso grizzly y las astas de un ciervo premiado. No había enmarcado un memorial. Había montado un trofeo. El simbolismo me gritaba. Para él, ella no era una persona. Era solo otro premio que había conseguido. Otra cosa hermosa que había capturado y puesto en exhibición para mostrar su dominio. Comenzaron los aplausos. Aplausos educados y rítmicos. La gente se secaba las lágrimas, asintiendo ante la generosidad de Víctor. ¿No lo veían? No veían la enfermedad de poner la foto de una mujer muerta junto a las cosas que había cazado y matado. Pero Víctor lo vio. Miró por encima de la multitud, escaneando rostros hasta que encontró el mío.
No apartó la mirada. No parecía culpable. Sonrió. Fue una sonrisa pequeña y apretada. Un mensaje. Gané. Ahora es mía. La habitación comenzó a dar vueltas. El calor era sofocante. Me di cuenta entonces de que esto no era solo para encubrir un error. No exhibes un error en tu pared. Escondes los errores. Los entierras. Esto era orgullo. Me di la vuelta y salí. No podía respirar más en ese aire. Empujé las puertas dobles y salí al aire fresco de la noche. Mi corazón martilleaba contra mis costillas, no de pena, sino de una claridad repentina y aterradora. Me apoyé contra un pilar de piedra, jadeando. Un buen tributo, ¿no es así? Me volví. Una mujer estaba de pie en las sombras del porche, fumando un cigarrillo delgado. Tenía el pelo oscuro y ojos que parecían demasiado viejos para su rostro. La reconocí vagamente. Natalia, tal vez. Trabajaba en la galería local. Trata todo como una colección, dijo en voz baja, sin mirarme. Arte, animales, gente. ¿De dónde sacó esa foto?, pregunté, con la voz ronca. Nunca la había visto. Dio una larga calada a su cigarrillo. La tomó el verano pasado. En la casa del lago. Se me revolvió el estómago. Teresa nunca fue a la casa del lago. No conocía a Víctor socialmente. La mujer se volvió hacia mí entonces, y su expresión se llenó de una piedad que cortó más profundo que un cuchillo. Oh, cariño, de verdad no lo sabes, ¿verdad? ¿Saber qué? Teresa iba mucho a la casa del lago, susurró. Y no estaba de excursión cuando murió. Mateo, estaba huyendo. Arrojó su cigarrillo a los arbustos y volvió a entrar, dejándome solo en la oscuridad. Miré de nuevo por la ventana. Vi a Víctor estrechando manos, aceptando elogios, de pie bajo la pared de cosas muertas. Y debajo de la foto de mi esposa. No solo la mató. La conocía. Caminé hacia mi camioneta, mis manos temblaban tanto que apenas podía meter las llaves en el encendido. No fui a casa. Conduje directamente al único lugar que no había podido enfrentar todavía. Conduje a la bodega donde la policía había dejado los efectos personales de Teresa, la ropa con la que murió, su mochila. Necesitaba ver lo que llevaba. Necesitaba saber por qué mi esposa, la mujer que me contaba todo, se reunía en secreto con un cazador multimillonario en una casa del lago que yo no sabía que existía. La caza había terminado para Víctor. Tenía su trofeo en la pared. Pero mi caza apenas comenzaba. Llevé la caja con las cosas de Teresa a casa y la puse sobre la mesa de la cocina. Era un ataúd de cartón sellado con cinta de evidencia que había sido cortada y vuelta a sellar. Dentro estaba la ropa con la que murió, una camisa de franela con un agujero en el pecho, sus botas, su reloj. La policía los había devuelto como si devolvieran una billetera perdida, no los últimos restos de un ser humano. Pero no abrí la caja para llorar por su ropa. La abrí por lo que dijo la mujer en la fiesta. Estaba huyendo. Si Teresa estaba huyendo, no habría llevado las cosas que importaban consigo. Era inteligente. Era cuidadosa. Si sabía que estaba caminando hacia una trampa, habría dejado un rastro de migas de pan. Vacié la mochila. Nada. Una botella de agua, una barra de granola, un mapa. Estaba demasiado limpio. Era el inventario de una excursionista casual, no de una mujer con secretos. Miré alrededor de nuestra habitación. Se veía igual que siempre. La cama deshecha, el libro en su mesita de noche. Pero ahora, la habitación parecía una caja de rompecabezas. En algún lugar aquí, ella había escondido la verdad. Comencé con el armario. Revisé bolsillos, cajas de zapatos, el forro de sus abrigos de invierno. Nada. Me moví al baño, revisando debajo del lavabo, dentro del tanque del inodoro. Nada. El pánico comenzó a apoderarse de mí. ¿La había juzgado mal? ¿Era solo un esposo afligido persiguiendo fantasmas? Me senté en el borde de la cama, poniendo mi cabeza entre mis manos. Miré su mesita de noche.
Era una pieza antigua de roble que ella misma había restaurado. Amaba esa mesa. Solía bromear diciendo que si la casa se incendiaba, sacaría la mesita de noche a cuestas. Fruncí el ceño. Me agaché y saqué el cajón superior por completo, poniéndolo en el suelo. Metí la mano en la cavidad vacía de la mesa, palpando la parte inferior de la madera. Mis dedos rozaron algo frío y plástico. Cinta adhesiva. La despegué. Un teléfono cayó en mi mano. No era su iPhone normal. Era un teléfono desechable barato de prepago. La pantalla estaba rota. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Teresa era bibliotecaria. Horneaba pan los domingos. No tenía teléfonos desechables pegados con cinta debajo de los muebles a menos que estuviera viviendo una vida de la que yo no sabía nada. Presioné el botón de encendido. Tenía suficiente batería para encenderse. Apareció un patrón de bloqueo en la pantalla. Intenté su cumpleaños. Incorrecto. Intenté nuestro aniversario. Incorrecto. Intenté el día que compramos la casa. Incorrecto. Cerré los ojos tratando de pensar como ella. Si escondió esto para que yo lo encontrara, el código tenía que ser algo que solo yo supiera. Algo privado. Tecleé la fecha de mi última misión. El día que volví a casa a salvo. Clic, el teléfono se desbloqueó. Fui directamente a los mensajes. Solo había una conversación. El contacto estaba guardado simplemente como V. Retrocedí hasta el principio. Los mensajes se remontaban a 6 meses. V, ¿revisaste los archivos? Teresa, sí. No puedes hacer esto. Es ilegal. V, es necesario y vas a ayudarme a enterrarlo. Mi agarre en el teléfono se tensó. Esto no era una aventura amorosa. Era coerción. Me desplacé hacia abajo, leyendo meses de manipulación. Teresa tratando de retirarse. V amenazando con arruinar su crédito, luego amenazando la casa, luego amenazándome a mí. V, Mateo tiene una buena vida. Sería una pena que sus beneficios por discapacidad fueran marcados por fraude. Tengo amigos en la secretaría. Teresa, haz lo que se te dice. Me estaba protegiendo. Estaba guardando silencio para evitar que mi mundo se desmoronara. Me desplacé hasta el final. El último mensaje enviado el día que murió. Marca de tiempo, 13:30 horas, 30 minutos antes del accidente. V, última oportunidad. Trae el disco duro a la Sierra Norte. Ven sola o envío al equipo a tu casa. Teresa, voy para allá. Solo deja a Mateo fuera de esto. Me quedé mirando la pantalla hasta que las palabras se volvieron borrosas. No estaba de excursión. No se iba a encontrar con un amante. Iba a encontrarse con su chantajista. Subió a esa sierra para intercambiar pruebas por mi seguridad y Víctor la mató por ello. El disco duro, susurré. El texto mencionaba un disco duro. Miré de nuevo el agujero vacío en la mesita de noche. No había ningún disco allí, solo el teléfono. Si no se lo dio, y no debió hacerlo, o no la habría matado, entonces ¿dónde estaba? Me levanté, el teléfono quemándome la mano. El informe policial decía que fue encontrada sin nada más que su mochila. El equipo de seguridad de Víctor había asegurado la escena antes de que llegara el sheriff. Debieron haber registrado el cuerpo. Si ella tenía el disco consigo, Víctor lo tenía ahora. Y la había matado para silenciar lo que fuera que hubiera en él. Pero entonces recordé algo. Un detalle del lugar del accidente que el sheriff mencionó de pasada. Teresa fue encontrada cerca del borde del barranco. El precipicio. Si sabía que estaba a punto de morir, si vio el arma, no le habría dejado ganar. Lo habría arrojado. Agarré mis llaves. Estaba completamente oscuro afuera, en medio de la noche. No importaba. No iba a ir a la policía. Los mensajes demostraban que Víctor tenía influencia sobre las autoridades. Si le mostraba este teléfono al sheriff, desaparecería del casillero de pruebas por la mañana. Tenía que encontrar la prueba. Ella murió protegiéndola.
Salí a la camioneta, arrojé el teléfono desechable en el asiento del pasajero y cargué mi equipo, linterna, cuerda, y esta vez, abrí la caja fuerte en la parte trasera. Saqué mi arma de mano. Ya no era un soldado. Ya no era un esposo. Era un testigo y volví a la zona de muerte. La Sierra Norte a las 3 de la madrugada es un cementerio de sombras. El viento aúlla a través de los cañones como un animal herido. Estacioné mi camioneta a 1,5 kilómetros de distancia, cubriéndola con una lona y ramas. Víctor tenía cámaras en la carretera principal, pero no vigilaba los viejos caminos madereros. Conocía este terreno mejor que su equipo de seguridad. No entré caminando. Me moví tácticamente, bajo y en silencio. Llegué al lugar donde murió Teresa. La cinta policial había desaparecido, pero el suelo todavía contaba la historia. Tierra removida, ramas rotas, y allí, cerca del borde del acantilado, una mancha oscura en la tierra que la lluvia aún no había lavado. No me detuve a llorar. No podía. Aseguré mi cuerda a un pino robusto y descendí por la pared del barranco. Era una caída empinada, llena de esquisto afilado y matorrales espinosos. Si Teresa había arrojado el disco, no habría llegado lejos. Escaneé la ladera del acantilado con mi linterna de lente roja, con cuidado de no dirigir la luz hacia la finca. Busqué durante 1 hora. Nada, solo rocas y basura. Luego, a unos 12 metros de profundidad, atrapado en las raíces nudosas de un roble seco, vi un destello de plata. Descendí en rappel, balanceándome hacia la masa de raíces. Extendí la mano, mis dedos rozando el metal frío. Era una pequeña unidad USB impermeable. Estaba rayada, abollada por la caída, pero intacta. Me la guardé en el bolsillo y salí del infierno. Cuando regresé al pueblo, el sol estaba saliendo. No fui a casa. Estarían vigilando. Fui al único lugar del pueblo que todavía tenía un ápice de integridad. El sótano de la vieja biblioteca donde se guardaban los registros públicos. Tenía computadoras antiguas que no estaban conectadas a Internet. Sin nube, sin seguimiento. Conecté la unidad. La computadora zumbó y gimió. Apareció una carpeta. Proyecto Eden. Hice clic para abrirla. No era solo una hoja de cálculo. Era un manifiesto. Cientos de documentos, muestras de suelo, informes de toxicidad del agua y correos electrónicos. Correos electrónicos entre Víctor y el gobernador del estado. Correos electrónicos entre Víctor y el sheriff. Leí durante 20 minutos y mi sangre se convirtió en hielo. Víctor no solo estaba construyendo casas de lujo. Estaba comprando humedales protegidos, pagando a inspectores para reclasificarlos como zonas residenciales, y luego vertiendo desechos industriales de su planta química directamente en el agua subterránea. Teresa lo encontró. Era auditora para el registro civil del condado, un trabajo que yo pensaba que era solo papeleo. Pero se había topado con el mayor crimen ambiental en la historia del estado. Y había intentado detenerlo. El sheriff no solo era incompetente. Era cómplice. Su nombre estaba en la lista de nómina en la columna B, consultor de seguridad. 85.000 pesos al mes. Saqué la unidad. Tenía la prueba irrefutable. Pero una prueba irrefutable es inútil si las personas a las que se la entregas son las que aprietan el gatillo. No podía ir a la policía. No podía ir al Estado. Necesitaba un abogado. Pero no cualquier abogado. Necesitaba a alguien que odiara a Víctor tanto como yo. Conduje a la parte mala de la ciudad, pasando por los escaparates tapiados y los autos oxidados. Me detuve frente a una pequeña oficina dilapidada con un letrero que se estaba pelando. Gerardo Miller, abogado. Gerardo solía ser el fiscal de distrito. Era un pitbull en los tribunales. Luego, hace 5 años, renunció repentinamente en desgracia después de un escándalo de drogas. Se rumoreaba que le habían tendido una trampa. Ahora sabía quién se la había tendido. Abrí la puerta de una patada. Una campanilla sonó débilmente. Gerardo estaba dormido en su escritorio, una botella de whisky medio vacía junto a su cabeza. Parecía un desastre. Sin afeitar, pelo grasiento, camisa manchada.
Golpeé el disco duro sobre el escritorio. El sonido lo despertó. Saltó, tirando la botella. ¿Qué demonios?, murmuró, frotándose los ojos. Estamos cerrados. ¿Fuere? Despierta, Gerardo, dije. Te estoy ofreciendo la redención. Me entrecerró los ojos. Mateo, caramba, escuché lo de tu esposa. Lo siento, pero ya no llevo casos de muerte por negligencia. Ve a contratar a un abogado de vallas publicitarias. No quiero una demanda, dije. Quiero una guerra. Señalé la unidad. Esa unidad contiene pruebas de que Víctor Sterling asesinó a mi esposa porque descubrió que está envenenando el condado. También tiene los correos electrónicos que prueban que él plantó las drogas en tu auto hace 5 años. Gerardo se congeló. La niebla del alcohol pareció despejarse de sus ojos al instante. Miró la unidad, luego a mí. Estás mintiendo. Compruébalo, dije. Sacó una computadora portátil de un cajón y la conectó. Observé su rostro mientras leía. Sus ojos se abrieron de par en par. Su mandíbula se tensó. Se desplazó cada vez más rápido, murmurando maldiciones en voz baja. Después de 10 minutos, se recostó, pasándose una mano por el pelo desordenado. Me miró, y por primera vez en años, la mirada muerta había desaparecido. Había fuego allí. Esto es todo, susurró. Esto los quema a todos. Al sheriff, a la junta de zonificación, al gobernador. ¿Podemos usarlo?, pregunté. Si presentamos esto en el tribunal local, el juez lo sellará antes de que la tinta se seque. El juez Reynolds también está en el bolsillo de Víctor, dijo Gerardo, su mente ya corriendo, calculando. No podemos simplemente entrar por la puerta principal, Mateo. Nos matarán antes de que tengamos una audiencia. Entonces, ¿qué hacemos? Gerardo se levantó. Caminó hacia una pequeña caja fuerte en la esquina, giró la combinación y sacó una camisa limpia y una corbata. Arrojó la botella de whisky a la papelera. Se hizo añicos ruidosamente. No lo demandamos, dijo Gerardo, con una fría sonrisa en los labios. Lo destruimos. Hacemos que entre en pánico. Hacemos que piense que está ganando. Y luego dejamos caer el martillo cuando todo el mundo esté mirando. ¿Cómo? Víctor está obsesionado con su imagen, ¿verdad? ¿Su legado?, preguntó Gerardo. En 2 semanas, es el anfitrión de la cumbre estatal de conservación. Prensa de todo el país, senadores, inversores. Planea anunciar su nuevo desarrollo ecológico. Proyecto Edén, dije. Exactamente. Ese es nuestro escenario, dijo Gerardo. Pero primero, necesitamos hacerlo sudar. Necesitamos que piense que solo eres un esposo afligido y loco que no sabe nada. Necesitamos que se descuide. Puedo hacer de loco, dije. Bien, dijo Gerardo. Porque si hacemos esto, Mateo, no hay vuelta atrás. Si fallamos, estamos muertos. Ya estoy muerto, dije, pensando en el lado vacío de mi cama. Solo soy un fantasma buscando compañía. Gerardo extendió la mano. Entonces, vamos a atormentar. Necesitábamos más que solo archivos. Los archivos pueden ser manipulados, disputados, enterrados en apelaciones interminables. Para derrocar a un rey, no solo necesitas el arma homicida. Necesitas la voz de la víctima. Gerardo pasó los siguientes 3 días en el sótano de su oficina construyendo un cortafuegos de protección digital alrededor de los datos. Yo volví a casa, interpretando el papel del viudo destrozado. Dejé que el césped muriera. Dejé que el correo se acumulara. Me senté en la mecedora del porche durante horas mirando a la nada, sabiendo que la camioneta de vigilancia de Víctor todavía estaba estacionada al final de la calle, documentando mi colapso. Pero por la noche, adentro, estaba diseccionando el teléfono. Había un tipo de archivo que aún no había revisado, la aplicación de grabadora de audio. La abrí. Había una única grabación con fecha de 10 minutos antes de que ella muriera. Me puse los auriculares. Mi mano se cernía sobre el botón de reproducción. Esta sería la última vez que escucharía su voz.
Respiré hondo y presioné reproducir. El sonido del viento, el crujido de las hojas secas. Teresa caminaba rápido, respirando con dificultad. Víctor, su voz llegó, diminuta pero clara. Estoy aquí. Muéstrate. Una pausa. Luego una voz que reconocí al instante. Suave. Arrogante. Eres persistente, Teresa. Te lo concedo. La mayoría de la gente habría aceptado el soborno y comprado una casa de vacaciones. No soy la mayoría de la gente. Respondió bruscamente. Tengo las muestras de suelo, Víctor. Sé sobre los niveles de plomo. Sé sobre el grupo de cáncer en el barrio este. Estás matando niños. Los negocios tienen costos, dijo Víctor con desdén. Y el progreso requiere sacrificios. Entrégame el disco, Teresa. No. Voy a ir a la Semarnat. Voy a ir a la prensa. Luego el sonido de movimiento. Un crujido de tela. Realmente no lo harás, dijo Víctor. Su voz cambió. Se volvió fría. ¿Crees que porque eres mujer no te haré daño? ¿Crees que esto es un juego? Aléjate, gritó Teresa. El pánico en su voz me desgarró. Mateo sabe. Lo sabe todo. Si me tocas. Un fuerte chasquido, no un disparo, una bofetada. Teresa gritó. Mateo es un mecánico, se burló Víctor. Es un don nadie. Te llorará durante un año, se casará con una camarera y se olvidará de que alguna vez exististe. Nadie te extrañará, Teresa. Solo eres una molestia. Luego, el giro que casi detuvo mi corazón. Además, dijo Víctor, su voz bajando a un susurro conspirador. ¿Quién crees que me dio la autorización para verter los desechos? ¿Quién crees que firmó la orden ejecutiva que pasó por alto la revisión ambiental? Teresa jadeó. No, eso es imposible. Llámalo, se burló Víctor. Pregúntale a tu padre. La grabación terminó con una pelea, luego el aterrador y ensordecedor estallido de un disparo. Silencio, luego el sonido de botas pesadas alejándose. Me quité los auriculares, la cabeza me daba vueltas. Su padre. El padre de Teresa no estaba en la foto. Se había ido cuando ella tenía 5 años. Me dijo que era un vago que se mudó a Florida. Nunca habló de él. Dijo que era un don nadie. Agarré la computadora portátil y busqué frenéticamente el nombre en la orden ejecutiva que Gerardo había señalado antes. La firma al final del documento de autorización. Senador Conrado Sterling. Sterling. El apellido de Víctor era Sterling. Sentí como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. Teresa no era solo una auditora. No era solo una víctima al azar. El apellido de soltera de Teresa era Guail. El apellido de su madre. Pero si su padre era el senador Sterling, eso significaba que Víctor no era solo un multimillonario corrupto. Era su primo. La revelación me golpeó como un golpe físico. Teresa había estado ocultando su linaje toda su vida. Era la hija ilegítima de la familia política más poderosa del Estado. Había cambiado su nombre para escapar de ellos. Y cuando encontró la corrupción, no solo estaba luchando contra una corporación. Estaba luchando contra su propia sangre. Y Víctor lo sabía. Sabía exactamente quién era ella. No solo mató a una auditora. Mató a su familia. Por eso estaba tan desesperado por encubrirlo. No era solo un crimen ambiental. Era un fratricidio. Si el mundo se enteraba de que había asesinado a su propia prima para proteger la fortuna familiar, no solo iría a la cárcel, sería destruido por la misma dinastía que intentaba proteger. Sonó el teléfono. Era Gerardo. Mateo, encontré algo extraño en los registros financieros, dijo Gerardo, su voz urgente. Hay un pago recurrente del fideicomiso Sterling a una cuenta a nombre de Teresa Guail. Se detuvo el día que murió. Lo sé, dije, con la voz temblorosa. Gerardo, ella era una Sterling. Silencio al otro lado. ¿Qué? Víctor es su primo. Su padre es el senador.
Por eso tenía acceso. Por eso pudo acercarse lo suficiente como para encontrar los archivos. Usó su autorización. Dios mío, susurró Gerardo. Esto ya no es un caso de asesinato, Mateo. Es un asesinato político. ¿Esto nos ayuda?, pregunté. ¿Ayudarnos, Mateo? Esta es la opción nuclear, pero lo hace 1000 veces más peligroso. Si el senador está involucrado, no solo estamos luchando contra un multimillonario. Estamos luchando contra el gobierno de México. Tienen recursos que ni siquiera puedes imaginar. No me importa, dije. Mató a su propia sangre. Le disparó como a un animal. Tenemos que movernos, dijo Gerardo. Si saben que encontraste esa grabación, esa camioneta afuera de tu casa ya no solo estará mirando. Entrarán despejando habitaciones. Miré por la ventana. La camioneta todavía estaba allí, pero ahora las puertas traseras se estaban abriendo. 3 hombres con equipo táctico estaban saliendo. Sin uniformes. Silenciadores en sus rifles. No estaban aquí para arrestarme. Estaban aquí para limpiar el último cabo suelto. Gerardo, dije, amartillando mi pistola. Prepara los archivos. Voy para allá. Mateo, sal de ahí. Lo estoy haciendo, dije, viendo a los hombres acercarse al porche. Pero primero, voy a enviar un mensaje. Colgué. Apagué las luces. Me moví hacia el pasillo, el punto de estrangulamiento de la casa. No iba a morir aquí. No esta noche. Tenía una historia que terminar. El primer hombre derribó la puerta principal de una patada. La madera se astilló con una violencia que resonó en la casa silenciosa. Se movió como un profesional, rápido, revisando esquinas, arma en alto. Pero cometió un error. Asumió que yo era la presa. Estaba en las sombras del pasillo de la cocina. No disparé. Los disparos atraen a los vecinos y luego a la policía, y entonces estoy muerto o en una celda. Esperé. Pisó la tabla del suelo que crujía y que había estado pensando en arreglar durante 3 años. Crujido. Me moví. Salí, agarré el cañón de su rifle y le di un golpe con el talón de mi mano en la barbilla. Su cabeza se echó hacia atrás. Cayó con fuerza. Le quité el arma y le até las manos con bridas antes de que sus compañeros en el porche se dieran cuenta de que estaba en el suelo. Los otros 2 dudaron. Ese fue su segundo error. Me deslicé por la puerta trasera, fundiéndome en la oscuridad del patio. Conocía cada centímetro de esta propiedad. Me arrastré por la hierba alta, rodeándolos por detrás. Despejado en la planta baja, susurró uno por su radio. Objetivo no adquirido. Revisa el sótano. Una voz respondió con un crujido. Era Víctor. Reconocería ese acento arrogante en cualquier parte. Estaba dirigiendo el ataque personalmente. Llegué a mi camioneta, que había estacionado frente a la carretera de servicio, con el motor frío. No la arranqué. Solté el freno de mano y dejé que la gravedad me llevara cuesta abajo, rodando silenciosamente en la noche. Solo cuando estuve a 1,5 kilómetros de distancia giré la llave. Conduje directamente a la oficina de Gerardo. Estaba caminando de un lado a otro cuando llegué, el aire denso por la tensión y el café rancio. Parece que has estado en la guerra, dijo, mirando el chaleco táctico que me había puesto. Lo he estado, dije. Vinieron por mí, Gerardo. 3 de ellos. Lo que significa que Víctor sabe que tenemos algo. No sabe lo que tenemos, dijo Gerardo, señalando la pizarra que había cubierto con líneas de tiempo y flechas. Está entrando en pánico. Eso es bueno. Un enemigo en pánico comete errores. Tocó una foto en la pizarra. Era la foto de una joven con el pelo morado y un piercing en la nariz. ¿Quién es ella?, pregunté. Violeta Sterling, dijo Gerardo. La hija de Víctor. La niña rica rebelde. Odia a su padre. Ha sido arrestada 3 veces por protestar en sus refinerías de petróleo. Es la oveja negra. Y, dijo Gerardo con un brillo peligroso en los ojos.
Fue la última persona en enviar un mensaje de texto a Teresa antes de que los mensajes se detuvieran. Mira. Mostró un registro en su pantalla. Violeta, ten cuidado, Tegel sabe que estás investigando el proyecto Eden. Está loco. Teresa, tengo que detenerlo, V. Por todos nosotros. Era la fuente de Teresa, me di cuenta. Su propia hija la delató. Exactamente, dijo Gerardo. Tenemos los archivos. Tenemos el audio. Pero para atrapar al senador, para atrapar a toda la familia, necesitamos un testigo. Necesitamos a alguien dentro del castillo. Nunca hablará con nosotros, dije. Es una Sterling. Aunque lo odie, no enviará a su padre a prisión. Podría hacerlo, dijo Gerardo, si sabe que él mató a Teresa. Ella piensa que fue un accidente, Mateo. Todos lo piensan. Si le mostramos la verdad. ¿Dónde está? Está en la finca, dijo Gerardo. Bajo custodia protectora, según sus redes sociales, lo que significa que Víctor la tiene encerrada para que no cause una escena antes de la cumbre. Así que tenemos que entrar en una fortaleza, extraer a la hija del multimillonario y convencerla de que traicione a su propia sangre, dije rotundamente. Básicamente, sonrió Gerardo. Era una sonrisa sombría y lobuna. A menos que tengas un plan mejor. Miré el mapa de la finca de Víctor en la pared. Muros altos, cámaras, guardias armados. Era una misión suicida. No tengo un plan mejor, dije. Pero tengo una distracción. ¿Qué tipo de distracción? Metí la mano en mi bolso y saqué el teléfono desechable. Víctor cree que este teléfono está destruido. Cree que la evidencia ha desaparecido. Le vamos a decir que no es así. Le vamos a hacer creer que el fantasma de Teresa lo está atormentando. Escribí un mensaje en el teléfono desechable. Para, Víctor. Mensaje, la tierra recuerda lo que enterraste. Y yo también. Presioné enviar. Gerardo observó la pantalla. Estás provocando al oso. No, dije, levantándome y revisando mi equipo. Estoy atrayendo al oso fuera de la cueva. Cuando reciba ese mensaje, va a movilizar a su seguridad. Los enviará a buscar la señal. Y mientras buscan un fantasma, yo entraré por la puerta principal. Pasamos la siguiente hora planeando. Gerardo se encargaría de la guerra cibernética, haciendo rebotar la señal del teléfono en torres en la dirección opuesta para alejar a los guardias. Yo me infiltraría en la finca durante el cambio de turno. Era una locura. Era imposible. Pero seguía viendo la cara de Teresa. Seguía escuchando esa bofetada en la grabación. Los negocios tienen costos. Iba a asegurarme de que el costo fuera más alto de lo que Víctor podría pagar. Una cosa, Mateo, dijo Gerardo mientras me dirigía a la puerta. Si te atrapan ahí dentro, no puedo ayudarte. ¿Estás solo? He estado solo desde el martes, dije. Conduje hacia la finca. El sol estaba saliendo, pintando el cielo de un rojo sangre. La alianza se había formado. Un abogado en desgracia y un soldado sin nada que perder. ¿Íbamos a derribar a la familia más poderosa del estado o íbamos a morir en el intento? El mensaje de texto golpeó a Víctor como un ataque aéreo de precisión. Gerardo estaba monitoreando las frecuencias de radio de la finca desde su sótano. ¿Es un caos, Mateo? Su voz crepitó en mi auricular. Víctor acaba de ordenar a la mitad de su equipo de perímetro que vaya al sector sur. Cree que la señal viene de la antigua planta de tratamiento de agua. Les está gritando que encuentren el dispositivo. Copiado, susurré. Estaba tumbado en la hierba alta a 275 metros de la puerta norte. El cebo funcionó. Con los guardias atraídos hacia el sur, el muro norte quedó expuesto. Me moví rápido. Escalé el muro de piedra de 3 metros, evitando los sensores que había mapeado antes. Caí en los jardines bien cuidados de la finca Sterling. Era obsceno. Fuentes, estatuas, setos perfectamente recortados, todo pagado con dinero manchado de sangre. Me moví entre las sombras hacia la casa principal. Mi objetivo era el ala este, las habitaciones de Violeta.
Me deslicé por una entrada lateral utilizada por el personal de catering. La casa estaba silenciosa pero tensa. Podía oír a los sirvientes susurrando en la cocina, sintiendo el humor de su amo. Encontré la habitación de Violeta en el segundo piso. La puerta estaba cerrada con llave desde afuera. Un teclado digital. Gerardo, susurré. Estoy en la puerta. Teclado modelo X7. Entendido, respondió Gerardo. Probando códigos. Intenta 8, 4, 2, 1. Lo tecleé. Luz roja. Negativo. De acuerdo. Intenta su cumpleaños, dijo Gerardo. 0, 6, 1, 5. Luz verde. Clic, abrí la puerta con cuidado. Violeta estaba sentada en el alféizar de la ventana, mirando los terrenos. Se veía pequeña, frágil. Llevaba auriculares, balanceándose hacia adelante y hacia atrás. Entré y cerré la puerta. ¿Violeta? Se giró, con los ojos muy abiertos. Abrió la boca para gritar. No lo hagas, dije, levantando las manos. Soy Mateo, el esposo de Teresa. El grito murió en su garganta. Me miró, temblando. Mateo, mi padre dijo que estabas loco. Dijo que eras peligroso. Mintió, dije. Igual que mintió sobre el accidente. Saqué el teléfono desechable de mi bolsillo. Sé que eras su fuente, Violeta. Sé que intentaste ayudarla. Se dejó caer contra la ventana, con lágrimas en los ojos. Le dije que no viniera. Le dije que él era peligroso, pero ella dijo que tenía que detenerlo. Dijo que el agua está envenenando a la gente. Pero no por eso la mató. Vi la confusión en su rostro. ¿La mató? Fue un accidente. Estaba cazando. Escúchame, dije, acercándome. Los cazadores no le disparan a las mujeres en el centro del pecho por error. Y no tienen a sus abogados esperando en el hospital antes de que llegue el cuerpo. Puse a reproducir la grabación. Violeta escuchó. Escuchó la voz de su padre. Escuchó la amenaza, la bofetada y luego la revelación sobre el senador. Cuando el disparo resonó desde el pequeño altavoz, Violeta se derrumbó en el suelo, sollozando en silencio. Era el sonido del mundo de una hija haciéndose añicos. Su padre no era solo estricto. No era solo un hombre de negocios. Era un monstruo. Lo sabía, susurró, con la voz rota. Sabía que era de la familia. Y aún así. Eligió el dinero, dije. Eligió el legado. Violeta me miró. Sus ojos estaban rojos, pero el miedo había desaparecido, reemplazado por una ira fría y dura. Era la misma ira que sentía yo. Era sangre Sterling, después de todo. ¿Qué hacemos?, preguntó. La cumbre es mañana, dije. Va a anunciar el proyecto Eden al mundo. Cree que es intocable. Guarda los archivos originales en su caja fuerte, dijo Violeta, levantándose. Las copias físicas, las que tienen la firma real del senador, no las digitales, la tinta. ¿Dónde está la caja fuerte? En su estudio. Detrás del cuadro de la cacería. Por supuesto que sí. Puedo hacerte entrar, dijo. Pero no puedes simplemente robarlos. Se dará cuenta. Necesitamos exponerlo públicamente. Necesitamos hacerlo cuando no pueda esconderse. Tengo un plan para eso, dije. Pero necesito que te quedes aquí. Actúa normal. ¿Puedes hacer eso? Se secó la cara. Se miró en el espejo, arreglándose el pelo. Se puso una máscara de indiferencia. He estado actuando toda mi vida, Mateo, dijo. Puedo hacerlo un día más. Bien. Me dirigí a la puerta. Me voy. Cuando llegue el momento, prepárate. Mateo, llamó. Me volví. Haz que sufra, dijo. ¿Por ella? Asentí. Voy a montar su cabeza en la reja. Salí de nuevo al pasillo. La extracción fue exitosa.
Tenía al testigo. Tenía al infiltrado. Pero al llegar al muro del jardín, mi auricular estalló. Mateo, sal ahora, gritó Gerardo. Encontraron el señuelo. Están volviendo a la casa. Los reflectores se encendieron. El jardín se bañó en una luz blanca cegadora. Intruso en el sector 4, retumbó una voz por el altavoz. Estaba expuesto. Corrí hacia el muro. Los perros ladraban ahora. Ladridos profundos y guturales. Dobermans. Golpeé el muro y trepé. Un par de mandíbulas se cerraron a centímetros de mi bota. Rodé por encima y caí al otro lado justo cuando un disparo resonó en el aire. Trozos de piedra me salpicaron la cara. ¿Corrí? Corrí por el bosque. Ramas azotándome la cara. Los pulmones ardiendo. No me detuve hasta que llegué a la camioneta. Salí de allí a toda velocidad, los neumáticos girando en el barro. Miré por el espejo retrovisor. La finca estaba iluminada como un árbol de Navidad. Víctor estaba despierto. Sabía que alguien había estado dentro, pero no sabía quién, y no sabía que su propia hija era ahora la daga que sostenía en su garganta. Él pensaba que era el cazador. Mañana, aprendería lo que se siente ser la presa. La mañana de la cumbre amaneció gris y pesada. El aire se sentía cargado, como los momentos antes de una tormenta. Me senté en la oficina de Gerardo, limpiándome las uñas con un cuchillo, viendo las noticias en su computadora portátil. Cobertura en vivo desde la finca Sterling. Reporteros con abrigos elegantes de pie frente a las enormes rejas de hierro. Limusinas llegando. El gobernador, senadores, titanes de la industria. Víctor era el anfitrión del mundo. ¿Estamos listos?, preguntó Gerardo. Llevaba su viejo traje de la corte. Le quedaba un poco apretado, pero se veía elegante. Se veía como el fiscal que solía ser. Estamos listos, dije. Este plan depende de muchas partes móviles, Mateo. Si Violeta se acobarda, si la proyección falla. No fallará, dije. Cargamos la camioneta, no con armas, sino con equipo. Proyectores de alto lumen, altavoces masivos y un rack de servidores. Condujimos hasta el perímetro de la finca. La seguridad era más estricta que la del campo militar número 1. Puestos de control, perros detectores de bombas. Pero no intentábamos entrar. Nos instalamos en una colina con vistas a la entrada principal. Las rejas eran el punto focal, de 9 metros de altura, de acero macizo, frente a la plaza de llegada donde estaba reunida la prensa. Gerardo, dije, mirando a través de los binoculares. Víctor va a salir. Víctor subió a un podio instalado en la entrada. Se veía impecable. Levantó las manos, silenciando a la multitud. Bienvenidos, retumbó. Hoy marcamos una nueva era. El proyecto Edén no es solo un desarrollo. Es una promesa. Una promesa de armonía entre el hombre y la naturaleza. Revisé mi reloj. ¿Ahora? Gerardo presionó la tecla Enter. En las pantallas masivas dentro del evento, las pantallas destinadas a mostrar la brillante presentación de Víctor, la imagen parpadeó. Luego se puso negra. La multitud murmuró. Víctor golpeó el micrófono, molesto. Dificultades técnicas, parece. Un momento, por favor. Pero no fue un fallo técnico. Las pantallas se iluminaron de nuevo, pero no con las diapositivas de Víctor. Se iluminaron con un documento. Un informe de toxicidad del suelo. Asunto, sitio del proyecto Edén. Niveles de plomo 400% por encima del límite legal. Niveles de arsénico, críticos. Recomendación, no construir. Evacuar el área inmediata. Los murmullos se convirtieron en jadeos. El rostro de Víctor se puso pálido. Hizo una seña a su equipo para que cortaran la transmisión. Pero entonces comenzó el audio. Lo transmitimos a través de nuestros propios altavoces, anulando el sistema de sonido del evento. La voz de Teresa, clara y aterrorizada, resonó sobre la finca. Tengo las muestras de suelo, Víctor. Sé sobre el grupo de cáncer.
Víctor se congeló. Miró a su alrededor frenéticamente. Corten la energía. Córtenla ahora. Pero el audio continuó. ¿Quién crees que me dio la autorización? ¿Quién crees que firmó la orden ejecutiva? Llámalo. Pregúntale a tu padre. Las cámaras pasaron de Víctor al senador Sterling, que estaba sentado en primera fila. El senador se levantó, parecía que iba a vomitar. Y luego vino el giro que habíamos guardado para el final. El que ni siquiera yo vi venir hasta que Violeta me envió el archivo esa mañana. Las pantallas cambiaron de nuevo. Apareció un vídeo. Era una grabación de seguridad granulada del interior del estudio de Víctor, con fecha de 2 años atrás. Mostraba a Víctor y al senador de pie sobre un mapa. El acuífero es el problema, papá, decía Víctor. Si envenenamos el pozo, los agricultores tendrán que vender. La tierra se vuelve inútil. La compramos por centavos, la limpiamos con dinero de los contribuyentes y construimos el resort. El senador asintió. Hazlo, pero mantén mi nombre fuera de los contratos de limpieza. La multitud guardó un silencio sepulcral. Esto no era solo negligencia. No era solo tomar atajos. Era un ataque premeditado a su propia comunidad. Habían envenenado el agua a propósito para bajar los precios de las propiedades. Habían provocado cáncer en niños para ahorrar en costos inmobiliarios. La prensa se volvió loca. Los flashes explotaban como luces estroboscópicas. Los reporteros gritaban preguntas. Víctor temblaba. Miró a la cámara, luego a la multitud. Parecía atrapado. Y entonces las rejas se abrieron. No para una limusina. Salió Violeta. Sostenía una gruesa carpeta roja. La evidencia física. Caminó directamente hacia el podio. Víctor se abalanzó sobre ella. Violeta, no te atrevas. Pero 2 agentes de la FGR salieron de la multitud. Habían estado esperando. Gerardo había enviado los archivos digitales a un contacto en la fiscalía 1 hora antes. Solo necesitaban la confirmación visual. Interceptaron a Víctor. Lo estrellaron contra el podio. Violeta ni siquiera lo miró. Caminó hacia el micrófono. Mi nombre es Violeta Sterling, dijo, con la voz temblorosa pero fuerte. Y esta es la confesión por la que murió mi prima Teresa. Levantó la carpeta. Mi padre la mató, dijo. Y mi abuelo le ayudó a encubrirlo. El senador intentó correr. De hecho, intentó abrirse paso entre la multitud, pero las luces intermitentes de las patrullas ya pululaban por la entrada. Gerardo y yo observamos desde la colina. Los tenemos, susurró Gerardo. Realmente los tenemos. Bajé los binoculares. Vi a Víctor siendo esposado. Vi la mirada en su rostro. Ya no era arrogancia. Era miedo puro y sin adulterar. Miró hacia la colina. No podía verme, pero lo sabía. No sentí alegría. No sentí triunfo. Solo sentí que el peso se levantaba. No ha terminado, dije. Todavía tiene abogados. Todavía tiene dinero. Ya no, dijo Gerardo, tocando la pantalla. Mira el indicador de la bolsa. Las acciones de Industrias Sterling estaban en caída libre. Habían caído un 60% en 2 minutos. Los inversores estaban huyendo. Los activos serían congelados al mediodía. Estaba arruinado. Estaba expuesto. Estaba acabado. Pero tenía una última cosa que hacer. Empaqué el equipo. Tú te encargas de la prensa, Gerardo. Tengo que hacer una entrega. ¿A dónde vas? A la reja, dije. ¿Lo prometí? Bajé la colina. El caos era absoluto, pero maniobré la camioneta entre las furgonetas de la prensa y los coches de policía. Me detuve justo al lado de la enorme reja de hierro donde colgaba el escudo de la familia de Víctor. Salí. Sostenía una gran fotografía enmarcada. Era la foto de Teresa, la que Víctor había robado. La había recuperado de la cabaña durante mi escape la noche anterior. Caminé hacia la reja. Las cámaras se volvieron hacia mí.
El esposo. ¿El viudo? No dije una palabra. Saqué un rollo de cinta adhesiva resistente de mi bolsillo. Pegué la foto de Teresa sobre el escudo de la familia Sterling, justo en el centro. Ahora, su rostro era lo primero que veías al entrar. No era un trofeo adentro. Era la guardiana en la reja. Fue ella quien lo derribó todo. Di un paso atrás. Miré su sonrisa. Lo atrapaste, nena, susurré. Volví a mi camioneta y me alejé, dejando al multimillonario esposado y la memoria de mi esposa, montada sobre su legado. El juicio del siglo no ocurrió en una sala de tribunal. Ocurrió allí mismo, en el asfalto de la entrada, frente al mundo. Pero el desmantelamiento legal tomó meses. Lo observé todo desde la distancia. A Víctor se le negó la fianza. El juez, finalmente sintiendo hacia donde soplaba el viento y aterrorizado de ser implicado en los correos electrónicos, le aplicó todo el peso de la ley. El senador renunció en desgracia a la mañana siguiente, alegando razones de salud. Pero la acusación de la FGR por conspiración y fraude lo esperaba en su cama de hospital. El imperio Sterling, construido sobre un siglo de sangre y petróleo, se desmoronó como un castillo de arena con la marea alta. Gerardo se convirtió en una celebridad de la noche a la mañana. El abogado en desgracia que derribó a una dinastía. Recuperó su licencia. Recuperó su reputación. Abrió un nuevo bufete, Miller y Asociados, dedicado a la justicia ambiental. Me ofreció un trabajo como investigador. Lo rechacé. No soy un investigador, Gerardo, le dije mientras tomábamos un café en la cafetería. Solo era un esposo. Fuiste un soldado increíble, Mateo, dijo. Podríamos necesitarte. Mi guerra ha terminado, dije. Volví a casa. Ahora estaba en silencio. La camioneta de vigilancia se había ido. La amenaza se había ido, pero el silencio era diferente. Ya no era pesado. Era pacífico. Pasé semanas arreglando cosas. Pinté el porche. Corté el césped. Planté nuevas flores en las jardineras de Teresa, margaritas, como a ella le gustaban. Pero había un asunto pendiente. Conduje hasta la finca Sterling una última vez. Había sido incautada por los federales. Las rejas estaban cerradas con cadenas. La hierba estaba crecida. Las fuentes estaban secas. Parecía una tumba. Caminé hasta la reja principal. La foto de Teresa todavía estaba allí, desgastada por la lluvia, blanqueada por el sol, pero todavía allí. Nadie se había atrevido a quitarla. Se había convertido en una especie de santuario. La gente había dejado flores, velas, notas agradeciéndole por salvar el agua del pueblo. Con cuidado, despegué la cinta. Quité la foto. Ella no pertenecía a esta reja de corrupción. Pertenecía a casa. Miré a través de los barrotes. La mansión estaba oscura, vacía. La sala de trofeos adentro estaba acumulando polvo. Las cabezas montadas de los leones y los osos miraban a la nada. Víctor estaba en una celda de 2 por 2 metros y medio en una penitenciaría federal. Estaría allí por el resto de su vida. Estaba rodeado de muros de concreto, al igual que se había rodeado de muros de piedra toda su vida. Pero ahora no tenía sirvientes, ni poder, ni legado. Solo era un hombre que cometió un error. Le disparó a la cierva equivocada. Volví a mi camioneta. Coloqué la foto en el asiento del pasajero. Vamos a casa, Tere, dije. Me alejé de la finca, viéndola encogerse en el espejo retrovisor hasta que desapareció en la curva. Fui al cementerio. Era un día hermoso. El sol estaba cálido. Los pájaros cantaban. Me senté junto a su tumba. La lápida era simple. Teresa Mateo, amada esposa, buscadora de la verdad. Le conté todo. Le conté sobre Violeta, que estaba usando su herencia para iniciar una iniciativa de agua limpia. Le conté sobre Gerardo. Le conté sobre el pueblo, que finalmente estaba a salvo. Me di cuenta entonces de que la venganza no se trata de herir a la otra persona. Se trata de equilibrar la balanza.
Víctor quitó una vida para ahorrar dinero. Nosotros le quitamos su dinero para salvar vidas. El universo se sentía correcto de nuevo. Me levanté y me sacudí la hierba de los pantalones. Ya no estaba enojado. La rabia que me había impulsado durante meses se había consumido, dejando solo un amor tranquilo y constante. Ya no era un cazador. Ya no era un soldado. Solo era Mateo. Y por primera vez desde ese martes, podía respirar. 6 meses después, el polvo no solo se había asentado. Había sido arrastrado por las lluvias de primavera. El pueblo de Valle de Robles estaba sanando. Los letreros de "se vende", que habían plagado nuestras calles habían desaparecido. Las familias estaban regresando. El informe del agua volvió limpio por primera vez en una década. Me senté en mi porche tomando café, viendo el amanecer pintar el Valle de Oro. No esperaba una camioneta de vigilancia. No esperaba un escuadrón de sicarios. Solo esperaba que comenzara el día. Un coche se detuvo, no un sedán negro esta vez. Un pequeño hatchback híbrido. Salió Violeta. Se veía diferente. El pelo morado había desaparecido, reemplazado por su castaño natural. Llevaba vaqueros y una camiseta, no la armadura de diseñador con la que solía esconderse. Llevaba una caja de archivos. «Hola, Mateo», gritó, saludando. «Buenos días, Vi», dije. «El café está recién hecho». Subió los escalones y se sentó en el columpio a mi lado. No necesitábamos decir mucho. Estábamos unidos por un fantasma compartido. «La liquidación final está hecha», dijo, golpeando la caja. «Vendimos la finca. La tierra se convertirá en un parque estatal con su nombre». Sonreí. La Reserva Natural Teresa Wild. Habría odiado la atención, pero le habrían encantado los árboles. «¿Y el dinero?», preguntó. «El acuerdo de la demanda civil». «Te lo dije», dije. «¿No lo quiero?» «Tienes que aceptarlo, Mateo. Es justicia. Son millones de pesos». Miré mi camioneta. Todavía estaba oxidada, todavía vieja, pero funcionaba. «Dáselo a las familias», dije. «A las que se enfermaron. A las que perdieron sus casas por la codicia de tu padre. Paga sus facturas médicas. Envía a sus hijos a la universidad». Violeta asintió, con lágrimas en los ojos. «Ya lo hice, pero todavía queda mucho». «Entonces construye una biblioteca», dije. «Una grande con una sección solo para ciencias ambientales y pon su nombre en la puerta». Violeta se rió. Fue un sonido genuino, ligero y libre. «De acuerdo, una biblioteca será». Se levantó para irse. Dudó en las escaleras. «Sabes», dijo suavemente. «No solo salvaste al pueblo, Mateo. Me salvaste a mí. Me estaba ahogando en esa casa. Solo era otra de sus posesiones. Me mostraste cómo romper el cristal». «Tú lo rompiste sola, niña», dije. «Yo solo te di el martillo». Se alejó, dejándome solo con la mañana. Entré y fui a la repisa de la chimenea. La foto de Teresa estaba allí, la de la reja. La había vuelto a enmarcar en roble simple. Me estaba sonriendo. Toqué el marco. «Lo hicimos bien, Tere», susurré. «Lo hicimos bien». Fui al garaje. Abrí la caja fuerte. Mi rifle estaba allí. Mi pistola. Las herramientas de mi antiguo oficio. Las saqué. Pasé la siguiente hora desarmándolas. Pieza por pieza, resorte por resorte. Puse las piezas en diferentes cajas. No las iba a vender. No las iba a usar. Las iba a enterrar. Conduje hasta el punto más alto de la Sierra Norte, el lugar donde ella murió, el lugar que ahora era un parque. Enterré los percutores profundamente en la tierra, bajo un joven roble. «No más caza», le dije al viento. «No más guerra». Me quedé allí mucho tiempo, escuchando el bosque. Ya no daba miedo. Estaba vivo. Me di cuenta entonces de que la mejor venganza no era ver a Víctor encadenado.
No era ver su imperio arder. La mejor venganza era vivir una buena vida, una vida tranquila, una vida en la que pudiera dormir por la noche sin revisar las cerraduras 3 veces. Víctor había intentado montar la memoria de mi esposa en su pared como un trofeo. En cambio, su memoria se había convertido en la base de un nuevo mundo. Él era el prisionero. Yo era libre. Y mientras bajaba por el sendero, por primera vez, no miré hacia atrás. Historia terminada. Conteo de palabras, 750. Esta historia de traición y justicia silenciosa ha terminado. Pero la lucha por la verdad nunca termina realmente. Tengo una pregunta para ti. Si fueras Mateo, ¿habrías tomado los millones de pesos para ti o hizo lo correcto al regalarlos? ¿Cuál sería tu forma de venganza silenciosa? Házmelo saber en los comentarios a continuación. Además, dime desde dónde estás viendo. Me encanta ver crecer nuestra comunidad desde todos los rincones del mundo. Si esta historia te mantuvo al borde de tu asiento, por favor presiona el botón de me gusta y suscríbete. Nos ayuda a compartir más de estas historias. Y hablando de historias, ¿qué tipo de thrillers quieres escuchar a continuación? ¿Prefieres venganza militar, secretos familiares o quizás historias sobre derribos corporativos? Dime qué te engancha más y escribiré la próxima saga épica solo para ti. Hasta entonces, mantente seguro, mantente alerta y nunca dejes que nadie monte tu cabeza en su reja. Nos vemos en la próxima.